a hablar sobre el rol de la alimentación en la prevención cardiovascular. Es bien conocido que los factores de riesgo que causan enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Como dijo mi compañera, se comparten ciertos factores más importantes como ser el sedentarismo, una alimentación inadecuada, ¿sí? El consumo de alcohol excesivo y lo que vamos a hablar hoy es cómo una alimentación no saludable genera riesgos para la salud principalmente. Hay ciertos hábitos alimentarios que influyen directamente en la aparición de sobrepeso, de obesidad y de aumento de la presión arterial, y esto aumenta directamente la incidencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles que en la actualidad son una importante causa de morbimortalidad. Se estima que 1 de cada 5 muertes a nivel global son atribuibles a una alimentación inadecuada, y entre las principales causas que ocasionaron, ¿sí?, las muertes, sobre todo por enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes, se encontraron el alto consumo de sodio, el bajo consumo de frutas y verduras y el consumo bajo de granos enteros, ¿sí?, que aportan fibra. También la ingesta de grasa total y el consumo excesivo de alcohol se relacionan con un aumento en una alteración del perfil lipídico, y por esto también es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardio y cerebrovasculares. Los cambios en el patrón alimentario de las últimas décadas, ¿sí?, lo que nos muestran es que hay un aumento del consumo ultraprocesado, ¿sí?, a la misma vez que hay una disminución del consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿sí?, como son las frutas, las verduras, las legumbres, los granos integrales, las semillas, entre otros. Es importante saber que los alimentos ultraprocesados tienen un exceso de energía, ¿sí?, un exceso de azúcares, de grasa y de sodio. Para hablar sobre el consumo de azúcar en Argentina, está ubicado en el 4º lugar de mayor consumo de azúcares en el mundo, ¿sí?, con un consumo promedio de 150 gramos, y que triplicando el valor que recomienda máximo la Organización Mundial de la Salud, que no debería superar los 50 gramos. Las bebidas azucaradas también representan aproximadamente el 40% de este consumo, y lideramos el consumo mundial de gaseosas con 131 litros per cápita. Es importante saber que el consumo de gaseosas y jugos en polvo se duplicó en los últimos 20 años. Todo esto para conocer en qué situación estamos a nivel de Argentina. La cuarta encuesta de factores de riesgo nos muestra así cómo estamos a nivel del consumo de frutas y verduras. Sabemos que el promedio diario nacional, ¿sí?, de porciones de frutas y verduras consumidas por día es de 2 porciones, ¿sí?, siendo ampliamente inferior a las 5 porciones que recomienda consumir la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Solo el 6% de la población consume esta recomendación diaria, ¿sí? Cuando se indaga sobre por qué no se consume más frutas y verduras, ¿sí?, el 43% refirió que ya comía la cantidad adecuada para ellos. El 37% dijo que eran por factores individuales, como puede ser la falta de tiempo para la compra y el consumo de alimentos, ¿sí?, las cosas de la vida diaria, ¿sí?, con estrés y la vorágine del día a día, ¿sí?, otros factores como que no les gustaba, ¿sí?, las frutas y las verduras, que preferían el consumo de otros alimentos, y el 19% dijo que eran por factores económicos. Solo un 1% mencionó factores relacionados con el entorno, como ser la cercanía para poder comprar estos alimentos de su hogar y cosas similares. Es importante que recordemos que el consumo de frutas y verduras disminuyó un 41%, ¿sí?, y de hortalizas en un 21% en los últimos 20 años, ¿sí?, condiciendo con esto que hablábamos recién del cambio del patrón de alimentación a predominio de ultraprocesados. Bien, se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras que acabamos de ver en todo el mundo causa aproximadamente el 31% de las cardiopatías isquémicas y el 11% de los accidentes cerebrovasculares, así que es súper importante esto. En cuanto al consumo de sodio, que habíamos visto que era otro factor de riesgo, ¿sí?, el elevado consumo de sodio en la población está fuertemente asociado con la probabilidad de padecer hipertensión, pero también por otros mecanismos, ¿sí?, indirectos que no tienen que ver con la presión arterial, también aumentan la mortalidad cardiovascular. Es importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, que una fuente relevante de sodio, además de la sal de mesa, es el sodio que encontramos en estos alimentos ultraprocesados que nombrábamos anteriormente, que se había aumentado su consumo, ¿sí?, porque se usa como aditivo de la industria alimentaria, ¿sí?, se usa como conservantes, como exaltadores del sabor y entre otras cosas.
La reducción de la ingesta de sodio, ¿sí?, se asocia con una disminución de la presión arterial y por lo tanto de la incidencia de estos eventos cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda que esta reducción del consumo de sodio se recomiende a toda la población, tanto en individuos hipertensos como no hipertensos, ¿sí? Lo que recomienda la OMS es adherir a un plan de alimentación saludable que esté reducido en sal, ¿sí? Son 5 gramos de sal de mesa o lo que equivale a 2 gramos de sodio por día, ¿sí? Para lograr esto deberíamos cocinar sin sal, limitar el agregado de sal en las comidas, ¿sí?, evitar el salero en la mesa, ¿sí?, y reemplazar la sal utilizando condimentos de otro tipo aromáticos, ¿sí?, que también es algo que es poco utilizado acá, es como que la mayoría solamente utiliza sal. Bien, pero ¿en qué situación estamos a nivel país? ¿Sí? La segunda encuesta nacional de nutrición y salud nos muestra que la población de 18 años o más, el 92% consume diariamente más sal de lo recomendado por la OMS, o sea, casi todo el país, ¿sí? Y la ingesta estimada promedio es de casi 8 gramos, ¿sí? Sin embargo, hay otras encuestas que dicen que hasta 11 gramos consumimos por día, ¿sí? La cuarta encuesta nacional de factores de riesgo lo que nos muestra es que casi el 70% de las personas utilizan sal durante la cocción de alimentos aún y que el 16% agrega sal en sus comidas después de la cocción o al sentarse en la mesa, ¿sí? Entonces, por todo esto que estábamos comentando recién, es fundamental favorecer la promoción de estilos de vida más saludables, ¿sí?, para prevenir, ¿sí?, aquellas enfermedades que están relacionadas con la dieta, ¿sí? Pero es importante que sea desde un enfoque basado en alimentos, ¿sí? Entonces, las guías alimentarias para la población argentina lo que hacen es bajar estas metas nutricionales que tenemos, ¿sí?, a 10 mensajes que son sencillos, que pueden ser entendidos por toda la población, que son comprensibles y fáciles de aplicar, ¿sí? Son todos estos mensajes que lo que van haciendo es principalmente decir que consumamos menos contenido de sal, de azúcar, que consumamos alimentos más naturales, ¿sí?, que consumamos aceites en crudos para aumentar el consumo de grasas insaturadas y reducir las grasas saturadas, ¿sí?, y sobre todo reducir la cantidad de bebidas azucaradas, que como vimos antes estamos liderando el mundo con eso. Bueno, para cumplir el aporte de fibra recomendado de 25 gramos por día, lo que nos recomienda es consumir más cantidad de frutas y verduras, más cantidad de legumbres, más cantidad de granos enteros, de frutas secas y de semillas, ¿sí? Para cumplir la recomendación de frutas y verduras deberíamos comer medio plato, ¿sí?, de verduras en almuerzo y en cena y de 2 a 3 frutas por día, eligiendo sobre todo variedad, ¿sí?, y sobre todo las de estación que son las más accesibles y de mejor calidad. Recordemos que en Argentina tenemos poca variedad de consumo de frutas y verduras, ¿sí?, que consumimos siempre muy lo mismo, ¿sí?, y que la gente no suele aceptarlas, ¿bien? El consumo de omega 3, ¿sí?, que se asocia con una disminución de los triglicéridos, ¿sí?, lo podemos cumplir a base de consumir sobre todo lo que son semillas de lino, de chía, de sus aceites, ¿sí?, frutas secas como nueces y pescados y sus aceites. Bien. Por último, con el consumo de alcohol, que era el otro factor de riesgo que habíamos avisado antes, es importante que limitemos el consumo de alcohol en no más de una bebida, ¿sí?, en las mujeres, una medida, ¿sí?, y 2 en hombres. Y lo más importante es que no alentemos el consumo, ¿sí?, de alcohol en aquellas personas que no lo consumen habitualmente, ¿sí? O sea, desterrar este mito de que una copa al día de vino, ¿sí?, protege el corazón. Bueno, y por último, ¿sí?, fomentar que no solo se hagan campañas, ¿sí?, a nivel de individual, ¿sí?, o sea, a nivel de consultorio, de mejorar la alimentación, sino que siempre se acompañen de medidas poblacionales, porque estamos viendo que todo se relaciona con un cambio, ¿sí?, en el patrón alimentario que es a nivel poblacional, ¿sí? Y eso es todo. Muchas gracias.